El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En el principio ya existía aquel que es la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios y era Dios. Ya en el principio Él estaba con Dios. Todas las cosas vinieron a la existencia por Él, y sin Él nada empezó de cuanto existe. Él era la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Aquel que es la palabra era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba. El mundo había sido hecho por él, y sin embargo, el mundo no lo conoció. Vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, les concedió poder llegar a ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de la sangre, ni del deseo de la carne, ni por voluntad del hombre, sino que nacieron de Dios. Y aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que le corresponde como a unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan el Bautista dio testimonio de él, clamando: a este me refería cuando dije, el que viene después de mí tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia tras gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo unigénito que está en el seno del Padre es quien lo ha revelado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, hermanos. Que la gracia del Espíritu Santo hoy habite en nuestros corazones. Sea Él esa luz que en medio de esta asamblea podamos recibir y acoger con gozo esta palabra. Esta palabra que no es solamente pronunciada por nuestros labios, escuchada por nuestros oídos, sino palabras de vida eterna encarnadas en Jesús. Ciertamente, cuando nosotros meditamos diariamente la palabra de Dios, de repente hago una pregunta en la cual, ojalá que no, pero de repente puede ser que sí, salgan muchos raspados. La pregunta sería: ¿cuántos de ustedes, aunque no es necesario levantar la mano, cuántos de ustedes meditaron la palabra de hoy antes de venir a la misa? ¿Cuántos de ustedes sabían cuáles eran las lecturas del día de hoy? No es para responder, es para contestarse internamente, ¿no? Porque cuando amamos la palabra, cuando amamos al Señor Jesús, plasmado concretamente en la palabra, hay un ansia, hay una necesidad, hay una pasión por la palabra, porque ello ordena y nos damos cuenta, todos aquellos que estamos apasionados por la palabra, cómo ordena pensamientos, sentimientos, cómo nos ayuda la misma palabra de Dios, donde se manifiesta su voluntad, a tomar decisiones incluso en la vida ordinaria. Nuestra vida entonces, en medio de nuestras responsabilidades, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, estamos en una constante consulta con Dios, y no solamente una voz que yo creo escuchar, sino que como medito y me aproximo y abrazo su palabra, conozco, voy profundizando en la Sagrada Escritura, se hace una pasión, se hace una norma de vida, se hace un deseo profundo, de tal manera que, bueno, humildemente lo celebramos aquí,
en 1 hora, 1 hora y media, 2 horas, lo que pueda durar la misa, no hay problema. De todas formas es domingo. ¿Domingo qué significa? Día del Señor. Es día del Señor, no es solamente 1 hora para el Señor el domingo, ¿no? Es día del Señor, pero no se preocupen, no voy a ser tan largo. No atiendan a esa amenaza. Ciertamente entonces la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Palabra que cuando nosotros, como les digo, se hace pasión en nuestra historia, en nuestra vida, esa palabra es pronunciada por Dios y concretada en la persona de Cristo Jesús. El verbo, el logos, desde el griego original, es aquella que no solamente es pronunciada por el Padre, sino que aquella que vive en medio de nosotros. Creer esto, escuchar esto, supera todas nuestras expectativas. Es más, todo lo que yo quisiera conocer de Dios, todas las respuestas que quiero de Dios, incluso hasta el silencio aparente de Dios, todo ello tiene una palabra oportuna. Si de Dios son importantes para mí sus palabras, también sus silencios son elocuentes. Así que entonces no malinterpretemos cuando creemos que Dios es sordo, pero no escucha. No malinterpretemos el silencio de Dios, porque los verdaderos amantes, hasta el silencio se hace presencia. Es decir, aunque no haya palabras, sabemos que hay una presencia que nos acompaña y eso basta en nuestra existencia. Por eso entonces es importante también que cuando profundicemos en la palabra de Dios, esa palabra de Dios que me consuela, que me fortalece, que me anima, esa palabra de Dios que le da sentido a mi historia, esa palabra que le devuelve la esperanza a mis esfuerzos, es esa palabra también que en un rostro concreto de Cristo Jesús, es esa palabra también que se encarna en mí, cuando predico, cuando en los momentos sacramentales, bien sea en la reconciliación, es decir, en la confesión, cuando el sacerdote, mi persona o cualquier otro sacerdote en persona de Cristo, eleva su mano y hace la oración de absolución de los pecados. Es el mismo Cristo, esa palabra se hace presente. Esa palabra que hace que ese pan y ese vino que ahora vamos a presentar sean alimento para nuestra vida. Por eso entonces, aunque parezca algo solamente mágico, bonito, pues es más real que nuestras propias penas. Es más real que nuestras propias adversidades, la palabra de Dios. Y el Dios hecho palabra, y el Dios encarnado, es más auténtico y definitivo que todo lo que nosotros podamos vivir, de adverso o de hermoso. Siempre, esa palabra encarnada será el que le da Él mismo, Jesús, el que le da la plenitud a nuestra alegría. Ya nos lo dijo, ya yo quiero que ustedes vivan plenamente en alegría. Y aquel que nos sostiene en las penas. Porque bien nos dirá una vez más Santa Teresa de Jesús, nuestra madre, miremos al crucificado y todo se nos va a hacer poco. Por eso entonces en los momentos de aflicción, de pena, de adversidad, de vergüenza y de pecado, no dejemos de elevar la mirada al Señor crucificado. Aunque no tengamos un crucifijo que nos ayude, sabemos que el crucifijo es un pedazo de yeso. No vamos a entrar ahorita en discusiones iconoclásticas. Eso no es. Ya me estoy metiendo por otra parte. Pero cuando contemplemos una imagen sagrada, es decir, que me ayuda, que me eleva, que en mi sentido penetra en mis ojos y me ayuda, eleva mi alma, pues entonces en ello contemplamos también al Señor que le da plenitud a mi historia. Ese Señor que le da plenitud a la historia y sentido a todo lo que yo hago, lo decía un poco más gráficamente el día 31 de diciembre, en aquel papelógrafo blanco, donde empezamos a escribir una gran cantidad de sentimientos, de ocasiones. Yo escribí, pues, ¿de qué me está pasando? Este año fue la característica una uña encarnada. ¿Cómo pensar en mi uña encarnada del pie izquierdo? Madre mía. Hasta que se solucionó, me quité el dedo. Entonces, radical. No, mentira. Pero bueno, ahí estamos. ¿Cómo entonces ese papel blanco, y dije yo esa noche, que es el fondo, ese es Jesús? En Jesús escribimos toda nuestra historia, nuestras penas, nuestras altas y nuestras bajas, todo. Y por eso entonces hoy, una vez más, se nos hace eco esta palabra del Evangelio de San Juan, el prólogo, la introducción, vamos a decirlo así, que es el índice que quiere explicar Juan a lo largo de todo su Evangelio. Es un resumen, vamos a decirlo así. Todo prólogo no se hace al principio cuando se escribe, todo prólogo se hace al final, pero se coloca al principio. Ya cuando el autor
tiene una idea de todo lo que escribió, comienza a hacer el prólogo. El prólogo entonces se coloca al principio para que le diga al lector todo lo que entonces va a encontrar en esa obra. Por eso entonces el prólogo de San Juan, vamos a decirlo así, no es un resumen. Un resumen viene a ser todas las ideas principales, no es un prólogo. Mira, tú vas a encontrar aquí esto, esto y esto. Y te dejo así como un saborcito, no para darte respuesta ante la pregunta, sino para que profundices y vayas a donde tengas que ir y puedas entonces degustar lo que más ampliamente voy a exponer. Entonces, esa palabra concreta de Jesús, esa palabra de Dios hecha hombre en medio de nosotros, se concreta también en personas concretas, en hombres y mujeres que a lo largo de nuestra historia, y ojalá que nosotros tengamos conciencia bien clara de cuáles han sido esas palabras de Dios pronunciadas por personas particulares en momentos particulares, bien sea de alegría, bien sea de pena, lo que sea, en cualquier momento, y que me han elevado hasta Dios. En un primer momento, yo como testimonio pudiera decir, cuando conocí el Carmelo, la primera vez que entré por esa puerta fue hace tantos años, poquitos, hace unos años, y quien estaba oficiando la Eucaristía en ese momento era una misa de 9, era el Padre Chulán. Bien, me gustó mucho la misa, un estilo distinto y tal, bien, y luego él me invitó a hacer las convivencias vocacionales. Entonces, bueno, ya yo estoy aquí casi, un poquito más de 25 años después. Entonces, palabras concretas en momentos concretos, pero sobre todo, toda palabra va a ser auténtica si hay una búsqueda auténtica. La autenticidad no va a estar, si bien la palabra es auténtica, Dios como tal y lo que Él pronuncia es auténtico, dependerá de mi auténtica búsqueda, de lo que yo estoy buscando, porque si no, no va a tener sentido. Es decir, yo puedo tener un dolor de barriga, por ejemplo, e ir al médico, pero si me da vergüenza decirle al médico porque tengo dolor de barriga, entonces voy a seguir con el dolor. El médico está para eso. El médico está y dirá lo necesario siempre y cuando tú digas lo necesario y seas auténtico también ante tu malestar, por poner este ejemplo. Entonces la palabra auténtica de Dios auténticamente se hará presente en una persona o en un acontecimiento dependiendo de tu propia autenticidad. Autenticidad, no de tu propia vergüenza o pena. Aquella persona que descubre sus penas y sus vergüenzas con humildad camina en autenticidad. Bueno, Señor, aquí estoy entrando, no sé con qué me voy a encontrar, pero sí con quién voy a estar. Sí sé con quién voy a estar. Voy a estar contigo. Y esa palabra que hoy se pronunciará, y ya se pronunció en esta liturgia, que llene mi alma y llene mi vida. Y a partir de ahí, y mi intención hoy como sacerdote en este momento de la liturgia, es descubrir que la palabra no solamente entra en el oído y que al salir de la iglesia se olvida. No es solamente una palabra entonces que me consuele, me llene de paz o me apasiona. No solamente es esa mi intención. Mi intención es que ustedes abracen y se enamoren cada vez más con pasión, separadas las palabras, de esa palabra que se hace vida en rostros y acontecimientos concretos. Es así entonces, la primera invitación es esa. ¿Qué rostro o qué acontecimiento tienes en tu historia, en tu vida, bien sea de gozo, bien sea de dolor, cualquier momento o cualquier persona, que te haya elevado un poco más a Dios, que te haya dado a conocer un poquito más a Dios, que es al final de cuentas quien nos sostiene para siempre, porque esa persona que estás pensando no va a estar o ya se fue, o ese acontecimiento que te llevó y te habló un poquito más de Dios ya pasó y tenemos experiencia de Dios. Pero ojo con las experiencias de Dios, porque esas experiencias de Dios siempre hay que contrastarlas con el Dios de las experiencias. Porque si no, nos quedamos en lo bonito, en lo alegre, en lo chévere y tal. Entonces, no, Dios va haciendo cada vez nuestra vida más sencilla. Y entonces, todo esto, pues yo les doy este testimonio en el que la palabra de Dios se hizo vida en mí concretamente a través del rostro de una persona. Esa persona es la que yo encomendé al principio de la misa, Ariana Mangarré, venezolana, casada, 2 hijos,
tuvo que emigrar a Perú, murió en Lima, ayer en la tarde. Pero ¿por qué hablo de esa experiencia en mí? Porque ella fue mi catequista de confirmación. Yo sí tengo comunión, ella debe tener. Ella, yo creo que no llegó a los 50 años. Yo creo que yo tengo 44, ella era un poquito mayor que yo. Yo creo que no llegó a los 50 años. Pero bueno, falleció de cáncer. Y al final se complicó con una neumonía. Ya tenía largo tiempo padeciendo. Y la última vez que la vi fue hace 4 años, ¿no? ¿Y por qué quiero sacarla desde esta experiencia de la palabra? Porque yo, pues, un muchacho totalmente normal de esta Caracas, cuando mi mamá me hace la invitación y me dice, Quique, mira, ya el párroco dice que ya están abiertas las inscripciones para la confirmación. Bueno, está bien, yo no es nada que ver, yo no jugué misa de chiquito, ¿ok? Para que me digan, ay, el padre Quique siempre fue santo. No. Okay, creo que le dicen. Bueno, entonces me dice eso mi mamá, yo voy a la parroquia y me inscribo. Empezaron a hacer la repartición de los grupos según los catequistas y a mí me tocó en el grupo de los chicos especiales, porque habían chicos especiales, chicos y chicas especiales con alguna incapacidad motriz o intelectual, y me tocó ese grupo. Yo estaba ahí en medio, éramos 2 o 3 normales, entre comillas, y eran como 6 o 7 chicos discapacitados, o con necesidades especiales, mejor dicho. Y la catequista Ariana, pues con todo el amor del mundo, pues nos dedicó siempre sus palabras. Y lo recuerdo no con la cabeza, qué fue lo que me dijo, sino que me habló tan hermosamente de Dios que nadie en la historia me lo había dicho, nadie jamás me había hablado tan hermoso de Dios, que yo dije, en ese momento, cuando terminó la charla, fueron 2 horas nada más de catequesis, en esa oportunidad, que yo dije, Dios mío, pero es que bajó un ángel y me habló de ti, qué hermoso. Primera vez incluso hasta que me dirigía a Dios así, porque bueno, a Dios le pedía para pasar un examen, o para que no le pasara nada a mi familia, o para que, lo normal. Pero por primera vez entonces yo dije, bajó un ángel y me habló de tu parte. Qué hermoso. Se formó una muy hermosa amistad. Hice la confirmación, ella me invitó al grupo juvenil, del cual participé también por varios años en mi parroquia, del cual entonces hoy estoy aquí. Yo le puedo decir a Dios, y a ustedes por supuesto, que gracias a que ese momento y esa persona concreta fueron palabras de Dios para mí. Fueron palabras de Dios para mí. Yo digo con toda certeza que gracias a Ariana yo estoy aquí, porque me habló tan hermoso de Dios que eso no se me olvida. Intelectualmente sí, no me acuerdo qué me dijo, pero en el afecto yo, wow, si es así de hermoso, vale la pena. Y entonces en esa palabra encarnada, ya que tengo ceniza en los ojos, esa palabra encarnada me hace dedicarle estas palabras también, ¿no? Que tomo de un autor, al final lo digo. La amistad ha sido una fuente de gran dolor para mí, la amistad auténtica. La deseaste tanto que a menudo te perdiste en la búsqueda de un amigo verdadero. Te perdiste en la búsqueda de un amigo verdadero. Muchas veces te desesperaste al no concretarse una amistad que esperabas, o al no perdurar una amistad que comenzó con grandes expectativas. Muchas de tus amistades surgieron a partir de tu necesidad de afecto, de tu necesidad de reafirmarte, o como apoyo emocional. Pero ahora tienes que buscar amigos con los que puedas relacionarte desde tu centro, desde el lugar en que sabes que eres profundamente amado. Cuando te reconoces profundamente amado, la amistad se torna cada vez más posible. Entonces, puedes estar con otros de un modo no posesivo, porque la amistad, cuando es profunda, no es posesiva. Los verdaderos amigos descubren sus correspondencias interiores entre ambos porque conocen el único y auténtico amor de Dios.
Ahí entonces pensé, sí es verdad, ella me mostró el amor de Dios y yo puedo decir desde la amistad que estaba enamorado de ella, no desde el amor carnal, que de deseo mundano, para nada. Qué hermoso es estar enamorado de las personas cuando nos llevan a Dios, cuando no es un amor posesivo, cuando es un amor libre, cuando es un amor que tiene el rostro de Dios, porque no es el centro yo, mi amistad, el que me amen a mí, sino no, yo soy el que te va a mostrar al verdadero amor. Los verdaderos amigos descubren sus correspondencias interiores entre ambos porque conocen el verdadero y auténtico amor de Dios. Allí se comunican de espíritu a espíritu, de corazón a corazón. Como dirá San Agustín mucho tiempo antes, en su tiempo, amigo es el que sabe todo de ti. Amigo es el que sabe todo de ti y sin embargo te ama. Y sin embargo te ama, te sigue amando. Creo que solo el amor de Dios, en el amor de Dios solo es posible. Los verdaderos amigos son duraderos, porque el verdadero amor es eterno. Y no es una palabra solo de consuelo. Creo que el amor es eterno. Una amistad en la cual hay comunicación de corazón a corazón es un regalo de Dios. Y ningún regalo que venga de Dios es ocasional o temporal. Es ocasional o temporal, nunca. Los regalos de Dios en la amistad son así. Todo lo que proviene de Dios participa de la vida eterna de Dios. Te doy algo, te doy a alguien que es eterno, que es Dios mismo. Eso lo recibí de ella. El amor entre las personas, cuando está dado por Dios, es más fuerte que la misma muerte. Es más fuerte que la misma muerte. En este sentido, la verdadera amistad perdura más allá del límite de la muerte. Cuando has amado profundamente, ese amor puede adquirir incluso más fuerza después de que esa persona amada, ha fallecido. Este es el mensaje fundamental de Jesús. Cuando Jesús es el centro de mi amor, de mi pasión, se va a ver reflejado en personas y relaciones distintas. Y aunque haya distancias y aunque haya adversidades, será eterno. Cuando Jesús murió, la amistad de los discípulos con Él no disminuyó, por el contrario, aumentó. Él envió del Espíritu, el envío del Espíritu tiene que ver con esto. El Espíritu de Jesús tomó la amistad de Jesús con sus discípulos, la volvió eterna, más fuerte y más íntima que antes de su muerte. Esto es lo que sentía San Pablo cuando dijo: yo no vivo, sino que es Cristo el que vive en mí. Termina este autor: tienes que confiar en que una auténtica amistad no tiene fin, en que existe una comunión de santos entre todos aquellos, estén vivos o difuntos, que han amado de verdad a Dios y se han amado los unos a los otros. Solo el amor de unos por los otros es desde el amor de Dios. ¿Sabes por experiencia cuán cierto es esto? Aquellos a quienes has amado profundamente y han muerto, viven en ti, no solo como recuerdos, sino como presencias reales. Físicamente no lo tenemos, físicamente no está, quizás hasta físicamente en la distancia están, pero cuando el amor es auténtico, su presencia es más real. Atrévete a amar y a ser un verdadero amigo. El amor que das y recibes es una realidad que te llevará más y más cerca de Dios, así como de aquellos que Dios te ha dado para amar. Así que entonces la palabra de Dios hecha carne, hecha concreta en rostros y acontecimientos en la vida, si son auténticamente de Dios, me llevan a Él. Si no me llenan de egoísmo, si no me llenan de rencor, si no me llenan de cosas que Dios no va a venir de Dios sencillamente. Ese es el criterio auténtico para la verdadera amistad. Si me lleva a Dios, no es el compinche, no es aquel que tapa mis secretos, no es aquel que conoce, no, hombre, esos son alcahuetes o alcahuetas. El verdadero amigo del cristiano es el que me lleva a Dios. El verdadero amigo del cristiano
es aquel que, quizás no con palabras, pero sí con gestos, me recuerda que la grandeza de Dios. Por eso entonces dedico estas palabras a Ariana. Ustedes no la conocían, pero yo sí. Y desde el amor de Dios sé que va a seguir adelante, sé que voy a seguir adelante, y todos los que la conocimos y agradecemos sobre todo su palabra y testimonio, seguiremos adelante. Oro por sus hijos, oro por su esposo, oro por su mamá también, por su hermana que están aquí en Venezuela. Y bueno, que el Señor entonces a ella le conceda el descanso eterno. Amén.